una por una, por favor. Déjame terminar, Camila, por favor. Yo sé que tú no puedes, digamos, cuando una idea te confronta. Y otra vez, es que, por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional, han estado no solamente pidiendo intervención extranjera con Lili Telles, como en Fox News, que han permitido, como Maru Campos, la entrada de agentes de la CIA a hacer tareas de seguridad en territorio sin avisar a la Federación, ¿no? Pero que además han hecho una operación junto con el Revolucionario Institucional de ir a foros internacionales a intentar contarle una realidad a Estados Unidos que no se sostiene. Acaban de salir dos encuestas importantísimas. Una, la de Buendía y Márquez, que marca que hoy Morena tiene una identificación partidaria del 39% frente a un escaso 4% del Partido Acción Nacional. Y hay otras como Encuentro que dicen que si hoy fueran las elecciones, el 50% de la población de este país votaría por Morena. ¿Por qué? Porque hay resultados. Porque somos un partido que ha caminado con el pueblo, con la gente. Mientras tanto, aquí el PRI y el PAN, que no tienen ningún tipo de aprobación, ningún tipo de trabajo con la gente, van a buscar legitimidad al extranjero porque saben que aquí nadie se las va a dar. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y a la panista favorita de Jorge Romero se le secó la lengua y ya no sabía qué mentira inventarse. Camila, ahora sí que una verdadera preparada de Morena, y además Juan Becerra no se aguantaron la risa por la sarta de tonterías que dice y repite como loro y que no le funciona. Hay que decirlo duro y contundente, el mensaje es este. La cuarta transformación va a seguir ganando, va a seguir arrasando por los resultados que está haciendo. Y porque los periodistas y panistas, que también se los recuerda de la mano de Alito Moreno, de Lili Telles, el mismo Jorgito Romero, que te das cuenta hasta dónde llega su desesperación, que piden injerencia de un gobierno extranjero y eso no se va a poder. Vamos a escucharlo, vean hasta dónde llega el ridículo de estos panistas. Ahorita lo platicamos. Esta iniciativa para evitar que haya injerencia extranjera en procesos electorales y para, bueno, pues nulificar una elección en donde se compruebe que hay injerencia. Tendrán que venir los cómos, los dóndes y los puntos de las IES en la ley que se tiene que formular después de la aprobación de esta iniciativa. Empezamos contigo, Patricia Urriza. ¿Cómo ves esta iniciativa en cuanto a su intención, en cuanto a su propuesta y en cuanto a lo que tendría que seguir? Pues mira, en principio es claro que necesitamos herramientas en México para protegernos de cualquier tipo de injerencia extranjera. Y ahora que los panistas andan con muchos ánimos de meter autoridades de otros países, creo que hay que vacunarnos. Sin embargo, sí hay un problema con Morena, sus iniciativas y los pormenores, Juan. En este caso, Movimiento Ciudadano está en contra, justamente porque no se explica bien cuáles son las causales por las cuales se puede anular una elección. Y además, ya nos han acostumbrado bastante a que las leyes secundarias, a que los detalles, la letra chiquita de las leyes suelen ser muy malos en el proceso. Lo vimos en la reforma judicial, hacen toda rajatabla, no explican bien las causales, la carnita, vaya, que es lo que sí nos llevaría a anular una elección. Entonces, por eso, en este momento, estamos en contra. Itzel, ¿están en contra en lo particular, pero no en lo general, podría decirse? Pues algo así, nada más que en lo general también estamos en contra porque pues no se explica lo particular. A ver, vamos contigo, Itzel Arellano, de Acción Nacional. ¿Cómo ves el blindar injerencia extranjera en procesos electorales? Bueno, pues de inicio lo que queremos decir es que suena razonable. Por supuesto que nadie está a favor de que haya gobiernos extranjeros que interfieran, ni que haya dinero ilegal ni estructuras internacionales que interfieran en la decisión que tenemos que tomar los mexicanos. El problema es que esto está redactado de una manera tan ambigua, querido Juan, a tu auditorio, decirles que pues no sabemos qué se considera injerencia extranjera, ¿no? Que pueden ser investigaciones periodísticas internacionales, investigaciones serias, que pueden ser declaraciones de funcionarios extranjeros, que pueden ser filtraciones en campañas digitales, que pueden ser publicaciones en redes sociales, organizaciones financiadas o carpetas de investigación muy bien fincadas contra narcogobernadores de Morena. Y aquí es donde está la trampa. Y entonces, bueno, pues sí, obviamente parece ser más bien un instrumento, una herramienta que Morena quiere utilizar para desacreditar denuncias incómodas y para judicializar elecciones respecto a pues los resultados que muy seguramente no les van a favorecer, porque los mexicanos no somos tontos. Y los mexicanos nos estamos dando cuenta de quiénes están involucrados con el crimen organizado, los narcogobiernos que Morena encabeza, no nada más en Sinaloa, sino también en Tamaulipas, en Baja California, en Tabasco con la barredora. Entonces, pues bueno, me parece en términos generales que no es mala iniciativa. Nada más hay que dejar varias preguntas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué se entiende exactamente por intervención? ¿Qué autoridad determina cuándo existe una intervención? ¿Qué pruebas serán las necesarias, ¿no?, para determinar que hubo una intervención? Sí. Y sobre todo, pues, ¿cuándo se considera que hay periodismo legítimo o una acusación legítima y cuándo se va a decir que pues era intervención extranjera nada más para desacreditar un resultado electoral que no le favorece a la Morena? Eso tiene que venir en las leyes, ¿no? En la ley. En la ley. Camila
Camila Martínez de Morena. Eso tiene que venir en la tiene ley que venir y especificarse, crear comités, grupos y que sea el Tribunal Electoral, como lo hace con el otro tipo de nulidades que hay en las elecciones, que es, por ejemplo, financiamiento ilícito, rebase de topes de campaña, compra de espacios mediáticos. Son ellos quienes tienen que juntar las pruebas para mostrar que efectivamente hubo una acción coordinada que incidió en las elecciones. Pero sí decir una cosa, a mí... híjole, de verdad me sorprende mucho venir acá a las mesas a escuchar, ¿no?, a los otros partidos políticos decir que están en contra de la intervención extranjera, ¿no?, cuando lo que hemos visto una y otra vez es que, por ejemplo, en el caso del Partido Acción Nacional, han estado no solamente pidiendo intervención extranjera con Lili Telles, como en Fox News, que han permitido, como Maru Campos, la entrada de agentes de la CIA a hacer tareas de seguridad en territorio sin avisar a la Federación, ¿no?, pero que además han hecho una operación junto con el Revolucionario Institucional de ir a foros internacionales a intentar contarle una realidad a Estados Unidos que no se sostiene. Acaban de salir dos encuestas importantísimas. Una, la de Buendía y Márquez, que marca que hoy Morena tiene una identificación partidaria del 39% frente a un escaso 4% del Partido Acción Nacional. Y hay otras como Encuentro que dicen que si hoy fueran las elecciones, el 50% de la población de este país votaría por Morena. ¿Por qué? Porque hay resultados. Porque somos un partido que ha caminado con el pueblo, con la gente. Mientras tanto, aquí el PRI y el PAN, que no tienen ningún tipo de aprobación, ningún tipo de trabajo con la gente, van a buscar legitimidad al extranjero porque saben que aquí nadie se las va a dar. La presidenta Sheinbaum dijo que todos deberíamos de estar de acuerdo en que en México decidimos los mexicanos, ¿no? A ver, yo creo que es indispensable que donde haya casos, ¿no?, que se tienen que abrir, investigar, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros no vamos a proteger a nadie. Nada más decir una cosa, ¿no? Protegiendo dos cosas. También la primera, ¿no? 30 segundos por réplica, Camila, todos tuyos. Nada más, la primera, ¿no? En el caso, por ejemplo, porque Movimiento Ciudadano se la vive diseñando, pero háblenos de sus gobiernos. ¿Por qué Samuel García, por ejemplo, tuvo una triangulación de fondos con empresas de Texas y su hermano? ¿Por qué todo el dinero que sacaron, no? No, te ríes, pero el dinero del gobierno, del Estado, terminó en un posicionamiento de Samuel García rumbo a las elecciones de 2030. Es ridículo, la verdad. Y otra cosa, ¿no? Si hablamos de gobiernos que han sido un fracaso en temas de seguridad, ahí está el gobierno de Jalisco. Jalisco, el estado donde más desapariciones hay. Jalisco es el estado donde más desapariciones hay en este país y Movimiento Ciudadano no ha atendido. Ojalá y todos asumieran su responsabilidad y no se aventaran solo la bolita. Si hay un problema en Jalisco, si hay un problema en Sinaloa y si hay un problema en Guanajuato y otro en Chihuahua. Yo sí quiero decir que, primero, me parece profundamente soberbio e hipócrita de Morena venir a decir que porque estamos pidiendo, exigiendo que entreguen, que investiguen a Rocha Moya, estamos lastimando la soberanía nacional. Perdón. La soberanía no es Morena, la soberanía no es Morena. Y Estados Unidos no se está metiendo con esta soberanía, está pidiendo que entreguen a 9 funcionarios y al gobernador de Morena por tener vínculos con el crimen organizado. Eso es lo que se está haciendo. No vengan aquí con el cuento de que nos están invadiendo o la soberanía. No, eso lo dijo López Obrador. Una por una, por favor. Déjame terminar, Camila, por favor. Yo sé que no puedes, digamos, cuando una idea te confrontación. A ver, vamos a apagar los micrófonos un ratito. Itzel Arellano, 30 segundos. Gracias. También es importante decir que me parece ridículo que quieran equiparar el tema de Maru con el tema de Rocha Moya. Son temas absolutamente diferentes. Rocha Moya es una persona perseguida es una persona denunciada por tener vínculos con el crimen organizado y Maru Campos es una persona que destruyó narcolaboratorios y que combate el crimen. Ahora, nada más para cerrar mi tiempo, quiero hablar de la incongruencia de Morena respecto al tema de la intervención extranjera. Ustedes no sé si ustedes acuerdan del caso de Neurona, que era una compañía española que vino a tener participación en la campaña a favor de López Obrador. Ahí no les molestó la intervención extranjera, ¿no, Camila? Tiempo. Vamos contigo, Camila, para que respondas eso y luego te tocan 2 minutos. Un acuerdo comercial y otra cosa es haber permitido que entraran agentes de la CIA sin avisar a la Federación. Yo te escuché, por favor, yo te escuché. No hubo intervención, fue un acuerdo comercial. Por un lado. Por otro lado, no, hay una Constitución. Yo sé que al PAN le da absolutamente igual, pero la Constitución dice que tú tienes que avisarle al gobierno federal si vas a invitar a un gobierno extranjero a hacer trabajo de seguridad en territorio. Ustedes violaron eso, ¿no? Entonces, no, pero por supuesto que sí. Y ahora otra cosa. Aquí Itzel miente cuando dice que Maru desmanteló un narcolaboratorio, porque ahí está el comunicado de la Fiscalía del 13 de mayo de este año que dice que ni siquiera había sido desmantelada. Uno, que no entregaron, ¿no?, lo que habían encontrado en ese narcolaboratorio y que incluso hay declaraciones del gobierno de Maru Campos que decían que no habían encontrado nada. ¿Cómo? ¿Se querían quedar con la droga o qué? No, Camila. Vamos contigo. Pati Urriza. Fíjate, por favor. Juan auditorio, cómo no contestan, por qué no están escuchando a las personas de estos estados de la República. Y tratan de voltear la tortilla y de voltear el discurso tratando de atacar a otros personajes políticos. Ya quisieran en Morena tener gobiernos como el de Nuevo León y de Jalisco. El que reprime estudiantes. El primero, fíjate que es que lo siento, así no se puede platicar, no se puede debatir. Son los 2 estados en primero y en segundo lugar en reducción de la pobreza. Son el primero y el segundo lugar en creación en empleos. Son el primer y segundo lugar en disminución de delitos en toda la República. Entonces, estamos además jalando las cifras, le estamos generando
damos leverage a las cifras del país que luego salen a presumir de disminución de pobreza, de creación de empleos y de disminución de delitos. Están en las estadísticas y cualquiera de ustedes puede checarlo y verificarlo. El número 1 está en el Estado de Jalisco. En Nuevo León ya quisieran tener gobiernos como esos, pero luego se enfrentan a gobiernos como el de Veracruz, como el de Chiapas, como el de Tamaulipas, como el de Campeche, como el de Zacatecas. Es muy fácil diferenciar los resultados entre unos gobiernos y los otros. Mi conclusión es que siguen protegiendo a los financiadores de las campañas presidenciales, porque lo que han hecho con el dinero que ha sacado Cuauhtémoc Blanco del gobierno de Morelos, que ha hecho Rocha Moya con el gobierno y las instituciones de Sinaloa, es financiar las campañas electorales con las que se pasan sacando encuestas y con el que no se les acaba su soberbia. Pero si no se autocritican en este momento y si no sacan a esos personajes, porque todo el mundo lo queremos y creemos que les hacen daño, van a terminar por salir del gobierno el siguiente sexenio. Yo no pediría a la gente que viera... Sí, perdóname, nada más, quiero yo rapidísimo recordar, por ejemplo, también otro caso. No sé si ustedes se acuerdan cuando hubo un ejército de bots rusos que también apoyaron la campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿A eso se refieren con intervención extranjera, Camila? Son unos incongruentes. Son unos incongruentes. No, Camila, en verdad... por favor. Bueno, me vas a dejar hablar. Muchas gracias. De verdad son unos incongruentes. Lo que pasa es que Morena es como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Entonces me parece impresionante que vengan aquí a decir ahora que están en contra de la intervención extranjera cuando han estado permitiendo que haya extranjeros que vengan a intervenir en los procesos electorales, contratando compañías españolas y rusas para que intervengan en la elección de 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador, y ahí no les interesa. Simplemente cerrar diciendo que esta iniciativa es curarse en salud frente a los expedientes internacionales que ya empezaron a acercarse peligrosamente a Morena, y que de verdad este tema de Rocha Moya abrió una crisis sin precedentes en el país. Camila. A ver, rapidísimo, yo solamente pedirle a la gente que nos está viendo que le regresen a la mañanera de ayer para que vean cuáles son los estados que más reducción de delitos han tenido, y van a ver que no tiene nada que ver con los de Movimiento Ciudadano. Sí decir también, ¿no? Parece que Movimiento Ciudadano, por un lado, se ha vuelto terraplanista, ya no cree en las encuestas de aprobación popular, pero además tiene un problema porque no hablan de la cantidad de represión que ha habido para los jóvenes estudiantes que han protestado, por ejemplo, por los aumentos que ha habido en el transporte en Jalisco. Porque no han hablado, por ejemplo, de la represión que ha habido en Nuevo León. Hay gente que critica al gobernador. Entonces, nada más pongamos ahí el ojo, que el Movimiento Ciudadano lo que dice ser en el resto del país no lo es donde gobierna. Claro, y por último, nada más, lo último, decir. Pregúntale a los jóvenes que primero. Lo último decir. Cambridge Analytica nos enseñó que hay una operación internacional donde se utilizan los datos y la información para incidir en las elecciones. Pues ya lo vieron, amigos y amigas, las maromas que se avientan estos periodistas y estos panistas, cada vez muchísimo peor. Y hay que decirlo, quizá, como han dicho varios analistas que son realmente imparciales, mencionan que quizá como saben que en México no van a ganar ninguna elección, pues quizá ya están haciendo su misma campaña, pero para el vecino del norte. Y no duden ni por un segundo que una Lili Telles, un Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Romero, Ricardo Anaya y compañía, pues se pueden ir para allá, porque realmente a México no le aportan nada y sí le restan mucho. Porque además, imagínense, les pagamos tanto de sus impuestos para estos vendepatrias entreguistas para que vayan a los Estados Unidos a hablar del México que les da de comer. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia si no lo has hecho. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.